Yo quisiera abrir la Biblia con ustedes otra vez en los Salmos. Los Salmos son escrituras preciosas, es el himnario del pueblo de Israel, un himnario que tiene 3000 años y todavía lo cantamos. Quisiera abrir con ustedes en el Salmo 32. Y no sé si en las Biblias de ustedes, pero en la mía aparece varias veces una palabra en hebreo. ¿Alguien sabe cuál palabra es? Selah. ¿Y alguien sabe lo que significa? ¿O que para qué está? Es una pausa. Es una pausa en la canción para pensar qué dije en realidad. A veces nosotros cantamos tan rápido que ni nos damos cuenta, ni podemos pensar tan rápido lo que estamos cantando. Pero acá en este salmo pusieron unas pausas a propósito para parar. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de cantar? Vamos a leer juntos el Salmo 32. La dicha del perdón. Salmo de David, masquil. Masquil es otra palabra para enseñanza, instrucción. Era una canción que se cantaba para instruir, para enseñar a los que escuchaban y a los que cantaban también. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Un precioso salmo que nos habla de la bendición del perdón. En realidad tenemos 3 bendiciones en este pasaje y capaz que muchos más. Pero en grandes rasgos podemos decir, versículo 1 al 5, la bendición de ser contado como justo. La bendición de ser contado como justo. Versículos 6 y 7, la bendición de tener una puerta abierta a un refugio seguro. Y los versículos 8 al 11, la bendición de la guía y de la protección de Dios. Cuando a Martín Lutero, ustedes saben quién es Martín Lutero, ¿no? Sí, por supuesto. El de la Reforma. Cuando a Martín Lutero le preguntaron cuáles de los salmos le parecían los mejores, él contestó, los salmos paulinos. Y bueno, todos sabemos que el apóstol Pablo no escribió ningún salmo, por lo menos no de los que tenemos nosotros. Y le preguntaron, ¿cómo los salmos paulinos cuáles son? Dice el 32, el 51, el 130 y el 143. Porque todos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene sin observancia de la ley y sin obras. Y este era el fuerte énfasis del apóstol Pablo. Para todo aquel que cree. Y por eso él decía los salmos paulinos.
Él dice, David canta en el Salmo 130, en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Y esto muestra que es todo gracia de Dios. Si es todo obra de Dios, Dios es reverenciado. Yo no tengo nada para jactarme. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, leímos en la Cena del Señor, ¿se acuerdan? En Tito. Yo no puedo decir que hay tanto que yo aporté a mi salvación, ni tanto. Nada. Todo obra de Dios para que Él sea reverenciado. Y dice el Martín Lutero que esto excluye todo mérito propio y nos obliga a bajar nuestras cabezas y confesar, gracia es inmerecida, perdón sin nada nuestro a cambio. Ahora vamos a ver la bendición de ser contado como justo, versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No sé si se dieron cuenta, pero 4 veces repite en otra forma lo mismo. Feliz, dichoso el hombre cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado cubierto. ¿Cómo sigue? Bienaventurado o feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 4 maneras de ver el mal, de ver el pecado. En la Biblia hay muchas palabras que se usan para pecado, ustedes lo saben. Aquí la primera es transgresión. Y la palabra ya dice lo que es, ¿no? Transgredir un límite. Si hay un cartelito en el pasto que dice no pisar el pasto y uno sale del camino arriba del pasto, está cruzando una línea. Y si después viene alguien y uno está en medio del pasto, capaz que viene una multa, no sé. Pero con razón, porque tú cruzaste una línea que estaba trazada, no cruces esta línea. Si hay un cartel que dice 45 kilómetros, más tardar, cuando veamos una cajita más o menos de este tamaño, nos recordamos, ¿no? Que había un límite. Y si uno cruza este límite, te sacan la foto. ¿Por qué? Porque cruzaste un límite, transgrediste. Y así también es con Dios. Dios ha puesto límites al hombre. Y estos límites son para nuestro bien. Si yo cruzo estos límites, me va mal. Si yo voy hasta el límite del techo, si tengo un techo plano y hago un paso más, me va mal. Sobre todo si el techo es alto. Caigo para abajo. No hay ninguna maldad en esto. Gracias a Dios por la fuerza de la gravedad. Si no, todos volaríamos por acá. Dios lo ha hecho bien. Pero nosotros tenemos que atenernos a los límites que Dios ha puesto. Y si no lo hacemos, pecamos. Una forma de pecar es transgredir. Y dice, feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Y dice, feliz el hombre cuyo pecado ha sido cubierto. Pecado, aquí en el original, es el errar el blanco. Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere que vivas para su gloria. Él quiere que vivas tu vida al máximo para Él. Ese es el plan. Uno puede vivir para sí mismo, para su egoísmo, para lo que uno quiere, y no alcanza el blanco que Dios tiene, la meta que Dios tiene. En italiano, ¿cuántos italianos hay acá? Varios, ¿no? Ma qué pecado, se puede decir. ¿Se entiende, no? ¡Qué lástima! Bueno, ese es el errar el blanco. Si yo tengo un helado en un cucurucho y lo quiero comer y se me cae la bolita del cucurucho, si fuera italiano diría, ma qué pecado. No es pecado en nuestro entender, pero es errar el blanco. Este helado rico lo compré para disfrutarlo y no para tirarlo al piso. Y a veces tiramos nuestra vida en no perseguir el blanco que Dios tiene para nuestra vida. Y ese es pecado. La tercera forma, ¿cuál es?
Miren la Biblia, no me miren a mí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de qué. Iniquidad. Iniquidad es lo que es malo en sí mismo. Porque podemos pecar cruzando una línea, podemos pecar en desviarnos con la meta que Dios tiene para nuestra vida, pero también podemos hacer cosas que en realidad sabemos que son malas. Hace un año hubo una tremenda discusión acá en Uruguay cuando asumió Gerardo Amarilla como presidente de la Cámara, exactamente. Salió en los diarios que él había dicho, o que otros habían dicho, que la palabra de Dios vale más que la Constitución del Uruguay. Y que él, en primer lugar, va a responder a lo que Dios dice. ¿Cómo el presidente de la Cámara puede tener algo más sagrado que la Constitución del país? Y sí, cuando lo piensa está mal. Pero saben, en la realidad, gracias a Dios, que hay personas que piensan así, porque Él no va a hacer ninguna cosa que va en contra del derecho de nuestro Estado, a no ser que un día nuestro Estado se desvirtúa, como pasó en Alemania hace ni siquiera un siglo, y de repente la ley manda cosas que no son buenas, que son malas en sí. Y porque nosotros tenemos una noción de lo que es bueno y lo que es malo, los jueces de los tribunales de Nuremberg, no sé si ustedes se acuerdan, enjuiciaron a todos los nazis que cumplieron la ley, pero hicieron lo malo. Nadie puede decir que transgredieron la ley, porque en su jurisdicción hicieron lo correcto, entre comillas. Hicieron atrocidades, barbaridades. Y el ser humano sabe que esto no se puede hacer, por más que alguien conciba una ley que lo avale. Está mal hacer esto. Bueno, hay cosas que nosotros sabemos que están mal. Y a veces igual hacemos cosas malas. ¿Y qué dice la Biblia? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Engaño es dar una imagen equivocada de la realidad. Mostramos la realidad diferente a lo que es. Y a veces nosotros en nuestro corazón entendemos las cosas diferentes a lo que son, o queremos mostrar a otros las cosas diferentes a lo que son. A veces escondemos en el corazón cosas que no quisiéramos que nadie supiera. Cosas que pensamos, cosas que hemos hecho, están ahí. Yo lo sé. Estoy muy consciente de esto. Y hay de estas cosas que cada vez brotan, surgen pensamientos que, felizmente nadie lo sabe. Felizmente que nadie puede leer los pensamientos acá. Pero están ahí, engaño en el corazón. 4 maneras de ver el pecado. El pecado que Dios tiene que castigar. Pero hay una promesa acá. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, esta cosa que nombré, los hice y no lo dije, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me fue mal en la vida, mi vigor se vino abajo, mi vida, en vez de ser como una hoja fresca, fresquita como lechuga decimos, se vino a ser como paja quebradiza, seca en el verano. Nada de vida. Y capaz que hay algunos que sienten que su vida es así, sin alegría, sin fuerza, muerto. Camino todavía, pero adentro ya morí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el salmista, en mi gemir todo el día.
se sintió mal, abrumado por la carga de estas cosas que él sabía que lo separaban de Dios. Él no estaba alcanzando la meta que Dios tenía para su vida. Él había cruzado las líneas que Dios había puesto. Tenía engaño en su corazón y se lo guardaba para sí. Y a veces Dios nos lleva a situaciones donde nos sentimos abrumados justamente para llevarnos al punto de que tenemos que hablar, donde tenemos que decirlo. Y acá termina con Selah. Pensá una vez. Estas situaciones lo tengo en mi vida. Hay cosas que yo en realidad debería decir a Dios y pedir perdón, pero nunca lo hice y no me animo a hacerlo. Mientras no lo digas, siga esta situación. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Saben? Muchos problemas psicológicos vienen por pecados no confesados, no arreglados. Hasta uno puede enfermarse, y si no me creen, preguntan a Mauricio después, hay enfermedades psicosomáticas que vienen de la mente, que no termina de procesar mis problemas y se exterioriza en mi cuerpo. Por no decir las cosas que tengo que decir a Dios, por no decir o pedir perdón al hermano quizás. Pecado en mi corazón que no lo quiero descubrir. Muchas de estas cosas son consecuencia de pecados no confesados, son consecuencia de pecados ocultos y escondidos. Yo me acuerdo de un caso que se medicaba, estaba con licencia médica, estaba con una depresión galopante, porque el trabajo era demasiado, porque no podía más. Y después de un tiempo resultó que estaba viviendo una situación de adulterio. Y esto era la causa de todos sus males. Y así puede haber cosas en nuestra vida que simplemente nos aplastan, nos hacen imposible funcionar en la sociedad. ¿Por qué? Porque no lo confesamos. Y entonces viene el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Declaré y no encubrí. Y importante, cuando nosotros decimos las cosas a Dios, decir las cosas como son. Dios entiende cuando nosotros decimos las cosas como son, no se enoja. No tenemos que embellecer nuestros errores. Y mucho menos decir, Señor, si en algo te ofendí, perdóname. Este no es decir nada. Si yo robé, Señor, robé, perdóname. Señor, usé palabras feas, perdóname. Señor, mentí, perdóname. Nombre las cosas por su nombre. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Está maravilloso. Si tú descubres tu pecado ante Dios, Dios lo tapa. Dios lo perdona. Si tú lo descubrís, Dios lo arregla. Mientras tú lo tapas, no hay arreglo. Seguís cargando con esta carga para siempre. Dios no culpa, no acredita la maldad. Dios no dice que no pasó. Pasó, pero Él no te culpa de pecado. ¿Y cómo puede ser Dios esto? ¿Cómo puede Dios perdonar? ¿Cómo puede cubrir? ¿Y cómo puede Él no tener en cuenta nuestros pecados? Él cubre mis errores y tus pecados con la sangre de Cristo. Y quiero llevarles un momentito al Antiguo Testamento, donde hay una preciosa figura del perdón de Dios, que es el arca del pacto. No sé si todos saben lo que era el arca del pacto. Capaz que los que vieron la película de Indiana Jones, buscando el arca perdido, se acuerdan, pero capaz que no todos vivieron para
para ver aquella película. Yo no la vi, pero me enteré, vivía en aquel entonces. Pero el arca del pacto era una caja rectangular con dos ángeles de oro encima. Esta caja tenía una tapa, arriba de la tapa, o de una misma talla, la tapa y los dos ángeles, era una sola pieza. Y dentro de la caja, ¿qué había? Entre otras cosas, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y esta caja estaba en el tabernáculo, en el santuario de Israel, en el desierto, en el lugar santísimo. Y en este lugar solamente una persona y solamente una vez al año podía entrar. Pero dice la Biblia, no sin sangre. Porque esta ley, el sumo sacerdote lo había transgredido. En algún momento pecó contra Dios. Y estas tablas testificaban contra él. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Esta única vez al año que él podía entrar, entraba con sangre. Sacrificaba un animal inocente en su lugar y con la sangre del animal rociaba en la tapa del arca del pacto, en el propiciatorio. Y gracias a esta sangre, Dios era propicio hacia él. Dios perdonaba, Dios cubría el pecado. Y después volvía el mismo día con otro sacrificio, otra vez con sangre, para hacer remisión por los pecados del pueblo. La ley que estaba dentro de esta caja testificaba en contra del pueblo. Tú has hecho esto, tú has hecho esto. Y la sangre lo cubría. Alguien había pagado el precio por esta persona. Alguien había muerto por esta persona. Esto simbolizaba esta sangre rociada en el propiciatorio. Cubría los pecados, pero no podía quitarlos definitivamente. Por eso, esta ceremonia tenía que repetirse todos los años. La sangre de Cristo, sin embargo, no solo cubre, sino quita el pecado una vez para siempre. Sin embargo, quiero guardar esta imagen del propiciatorio. La ley testifica en contra de nosotros. La sangre de Cristo cubre. Dios no nos culpa de nuestros pecados porque ya no los ve más. Nunca más se acordará de ellos. Dice en Miqueas 7 que Dios echó a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es una figura. Ustedes saben que cayó hace un par de años un avión de Air France en el mar frente a Brasil. Tuvieron buscando semanas para encontrar un avión. Bueno, Dios echó nuestros pecados al fondo del mar. No hay quien lo pueda encontrar. Dios no se acuerda de ellos. Dios no dice que no pasaron, pero los perdona. Y los perdona gracias a la obra de Cristo. Alguien murió por ti. Alguien murió por mí. Él nunca más se acuerda. Pero nosotros somos tan buenos en recordar lo que Abel hizo mal, y cada vez le recuerdo. ¿Saben que esto está mal? ¿Se acuerdan de esta película? ¿Cuántos vieron la película de En busca del arca perdido? Algunos. Bueno, no lo tenía que haber visto, pero ya que lo vieron, cada vez que uno abría la tapa, ocurrían cualquier cantidad de calamidades. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros sacamos del fondo del mar los errores de los hermanos. Que Dios perdonó. Abrimos la tapa y damos lugar a cualquier calamidad. Esto es malo. Dios nos acuerda, ¿qué derecho tengo yo de refregar al hermano a pecados confesados, perdonados? Lo único que puedo provocar es que vengan males de esto. Dice 1 Pedro 4:8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Dios cubre los pecados, el amor de los hermanos cubre pecados, pero yo, si tengo pecado en el corazón, lo tengo que destapar, confesar, no encubrir, para que Dios los pueda perdonar. Puse mis maldades sobre la cuenta
de Cristo y Él pagó por mí. Toda la acusación de la ley que había en contra mío, toda mi deuda, dice Colosenses 2:14, Él los anuló, esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y dice aquí el salmista, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¡Qué alivio! ¡Qué bendición! Dios no tiene en cuenta mi pecado, lo puso en la cuenta de Cristo. Y el perdón además nos abre el camino a otra bendición, libertad para orar. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento que el Señor Jesús sanó? Después los fariseos le preguntan y dicen, ¿cómo un pecador puede hacer esto? Y él dice, bueno, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, así que este no puede ser pecador, defendiendo al Señor Jesús. Dios no oye a los pecadores, lo sabemos. Y dice en Proverbios 28:9, al que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Alguien que no quiere tener en cuenta a Dios y entra en aprietos y quiere salir por la cortada y manda rápidamente una oración a Dios, eso no es agradable a Dios. Dios no oye la oración del impío. Pero el que confiesa su pecado tiene un camino abierto. Dios le escucha. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y este salmo de instrucción era una instrucción para Israel. Esto se va a cumplir cabalmente en el tiempo futuro, el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo que nosotros llamamos el tiempo de la tribulación, el tiempo que ocurre después del rapto de la iglesia. Y ahí Dios va a mandar un castigo sobre Israel por la idolatría, que cuando leemos en el libro de Daniel, capítulo 9, habla que viene con gran inundación. Y acá dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. En este tiempo de angustia Dios tiene un remanente que Él guardará y llevará hasta la meta. Pero eso también es para nosotros. Cuando nos inundan los problemas, la situación que pasa a taparnos por arriba, Dios nos guarda. Tiempo de angustia podemos clamar a Él y Él nos guarda. Esto no quiere decir que no pasamos por tiempos difíciles, porque dice que nos rodeará con cánticos de liberación. Para ser libertado, primero hay que entrar en una situación de esclavitud, de opresión. Pero Él nos libra. Con cánticos de liberación me rodearás. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cánticos de liberación. Y por fin, versículo 8, la tercera bendición. Habíamos visto la bendición de que Dios no nos culpa de pecado, la liberación de pecado. La segunda era una puerta abierta a un refugio seguro. Y ahora vamos a ver la guía y la protección de Dios. Te haré entender y te enseñaré en el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Acá vemos otra vez tres cosas. Te haré entender, te enseñaré en el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos hace entender su voluntad a través de su palabra, nos enseña, nos instruye. Luego nos muestra cómo hacerla. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y en tercer lugar dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dios te mira con amor y te observa con cariño, nos cuida para que no erremos el camino. Y cuando en un momento nos desviamos del camino, Él como Padre amoroso nos corrige y nos vuelve
al camino. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debas andar y sobre ti fijaré mis ojos. Qué tremenda bendición. Pero también una advertencia, no seáis como el caballo o como el mulo, más fuerte todavía, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos invita a ir voluntariamente a Él, a hacer su voluntad con gusto, y no porque nos obliga, como el caballo, que hay que domarlo, que hay que quebrarlo, para que obedezca, o el mulo, que es tan testarudo. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Él nos rodeará con cánticos de liberación, Él nos rodea con misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¡Qué bendición ser contado justo! Por más que hayamos pecado, si clamamos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él perdona y nos ve como justo. Él nos justifica, nos declara justo. Qué bendición tener un refugio seguro, una puerta abierta a través de la oración. Y qué bendición experimentar su guía y su protección. Obedecer su guía y experimentar su bendición. El versículo 8 y 9, ahí vemos Dios mismo que habla. Es un salmo de David. David instruye, David canta. Él habla al pueblo. Es David el que habla, pero en el versículo 8 y 9 vemos que cambia la persona que está hablando. Y habla de ahí en primera persona, y es Dios que habla. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios que también nos habla a nosotros. Si alguien en esta noche vino oprimido, vino con errores en su vida, en su corazón, pecados, transgresiones, porque cruzó los límites que Dios había puesto, hoy es el momento para confesarlos a Dios, decirlos a Dios, pedirle perdón a Dios. Estoy seguro que Dios en esta noche te hace entender el mensaje y que Él te enseña lo que tienes que hacer de ahora en más. Él tiene sus ojos puestos sobre tu vida. Y es mi oración que hoy le dices sí al Señor, que hoy le confiesas su pecado, porque Él pueda perdonar, y Él lo va a hacer. Y vas a ser un hombre bienaventurado, una mujer dichosa, por el perdón de pecado, por esta puerta abierta que Él da, y por la guía de Dios en tu vida. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta bienaventuranza de los salmos. Te damos gracias, oh Dios, que como en tiempos de David, tú hablaste, también en esta noche tú nos hablas. Y gracias, Señor, que tu palabra no ha perdido su fuerza. Gracias, oh Dios, que tú cambias vidas. Gracias, oh Dios, por los cánticos de liberación que podemos cantar con gozo, con alegría, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pido que tú nos bendigas como congregación, que tú bendigas cada persona aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén.